Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Barberena Maldonado, catedrático del Instituto Politécnico Nacional, adscrito al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz. Les doy la más cordial bienvenida a esta ponencia en línea, la cual lleva como título La Hora Cero en la Educación en Línea, misma que se deriva de un proyecto de investigación cuyo registro ante la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional es el 2024-1856. Mi agradecimiento y reconocimiento infinito al Instituto Politécnico Nacional por darme la oportunidad de asistir a este evento y contribuir en mi desarrollo académico, personal y laboral, así como por todo el apoyo brindado para la realización de esta ponencia, La Hora Cero en la Educación en Línea, la cual se deriva de la investigación titulada Las huellas de la pandemia de COVID-19 en la educación, con registro ante la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, número 2024-1856. Infinitas gracias. Las clases en línea representaron una alternativa para el sistema educativo mexicano en tiempos de pandemia. Todos sabemos que existió mucha incertidumbre cuando se declaró de manera mundial que estábamos en pandemia. Podría decir que millones de personas estaban incrédulas ante tal evento. Fue algo que en un abrir y cerrar de ojos nos alcanzó y particularmente en la educación tuvimos que hacer uso de las herramientas que teníamos al alcance, y esto es el internet, el celular, una tablet, la misma computadora, y eso, pues las personas que tenían el acceso a estos dispositivos y a este servicio. Sabemos que en México tenemos diferentes clases sociales y no todos tienen acceso a los servicios de internet, no todos tienen la posibilidad de tener un smartphone con las cualidades que en ese momento requería para poder echar a andar una forma de aprendizaje que era totalmente nueva para todos. Estuvimos aprendiendo el día a día, estuvimos con la expectativa de cómo teníamos que plantear o llevar a cabo una clase a distancia, porque no solamente era presentar algo en PowerPoint o en alguna otra plataforma que te permitiera crear alguna presentación, sino era realmente buscar la manera de estructurar una clase y que de alguna manera este conocimiento que queríamos transmitir fuera significativo para la persona que estuviera detrás de la pantalla, en el entendido de que esa persona realmente estuviera poniendo atención y no estuviera solamente cumpliendo con una asistencia virtual. Hablando de la justificación de esta ponencia, se deriva del proyecto de investigación titulado Las huellas de la pandemia de COVID-19 en la educación. Como mencioné anteriormente, el registro ante la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, y la intención de esta ponencia es dar a conocer los resultados parciales obtenidos en este proyecto en el que consideramos la calidad de la educación en línea, así como la continuidad y o permanencia de ésta en el sistema educativo mexicano. Dada la experiencia que se desprende de la pandemia de COVID-19, surge la idea de conocer y saber cómo los alumnos calificarían el trabajo académico de esta modalidad. La educación a distancia fue implementada de manera necesaria, sorpresiva y forzada dadas las circunstancias de aislamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19. Tuvo un gran impacto a nivel mundial, como lo mencionaba anteriormente. Pudimos apreciar desventajas claras y precisas que nos impedían implementar esa modalidad en línea, dadas las desigualdades existentes en algunas regiones rurales del país. Toda esa gente lamentablemente pues se quedó en el limbo, porque la única manera de tener el acceso, en algunos casos, obviamente no todos, pues era solamente de manera presencial. Hay muchas historias increíbles que pudiéramos pensar que son ciencia ficción, pero también hubo mucha entrega por parte de docentes que con el afán
con el afán de seguir dando sus clases, se arriesgaron a esta parte de seguir con la educación presencial y lamentablemente pues tuvimos muchos decesos. Habría que considerar también la cobertura del internet en todos estos lugares rurales y a nivel nacional, sobre todo también en la parte de electricidad. Sabemos que en las diferentes partes del país, en las partes abandonadas del país, en las partes donde no hay acceso a la tecnología, pues es difícil contar con servicios básicos como el de la electricidad, de agua y ya que hablar en este sentido del uso del Internet. Y bueno, todo esto pudo haber provocado deserción escolar hasta un rezago educativo, que es lo que veremos en los resultados más adelante. Gráfica número 1. En esta gráfica podemos identificar cómo es considerada la calidad de la educación en línea. Es importante mencionar que esta es reconocida de manera general como buena, a pesar de la nula experiencia en plataformas y manejo de las tecnologías de la información por parte de los participantes en la educación. Entiéndase la parte del docente, entiéndase también la parte del alumno. Habría que evaluar de manera individual cómo fue la experiencia para determinar bajo qué consideraciones determinan que las clases en línea fueron buenas, malas o excelentes. Podría inferir que quizá quienes mencionan que sus clases fueron excelentes tenían acceso a todos los servicios, cuentan con una computadora de nueva generación, o bueno, en ese momento de nueva generación, y por otra parte también el docente quizá tiene las habilidades o tenía las habilidades para trabajar con plataformas en línea, quizá tenía también ya material preparado que utilizaba en sus clases y que las proyectaba con diversos dispositivos multimedia dentro de las aulas. Y bueno, al final del día esto también creaba ya un entorno más agradable para el usuario que estuviera detrás de la computadora, de la tablet o del celular. No olvidemos los sectores que conforman la educación, que es muy importante, mismos que no pudieron crear ese círculo total durante la pandemia. Hablamos de la familia, el profesor, los alumnos y la autoridad, pero realmente fue el contacto directo entre el profesor y alumnos. No existía como tal interacción con la familia, profesor, autoridad, alumnos, autoridad, profesor y ya que decir la autoridad con la familia o viceversa. Gráfica número 2, la cual lleva como título ¿Te gustaría seguir tomando tus clases en línea? Tenemos que de un total de 400 alumnos, la cual fue nuestra muestra en este proyecto de investigación, el 18.3% menciona que sí les hubiera gustado o que sí les gustaría seguir tomando sus clases en línea. Y bueno, el 81.7% expresa que definitivamente no quisiera regresar a las clases en línea, independientemente de que tuviéramos alguna otra contingencia ambiental o alguna contingencia de salud que nos llevara a encerrarnos nuevamente. Y bueno, pues esto también habla de la necesidad del ser humano por tener la interacción social, el estar en un centro educativo, conviviendo con sus amigos, conviviendo con los profesores, diferentes entornos que se dan en los mismos grupos sociales en los cuales se dividen los diferentes grupos de las escuelas. Sabemos que no solamente tenemos un específico grupo de alumnos, sino tenemos de diferentes clases sociales, diferentes ambientes, diferentes formas de pensar y bueno, sabemos que todo esto nutre la formación integral de todos los alumnos. No solamente es la parte educativa, sabemos que la convivencia es una parte súper importante de manera natural para que el ser humano pueda desarrollarse y tener también una salud mental. Como mencionaba, esta gráfica hace alusión al interés de los alumnos por continuar con esta modalidad en las clases en línea. La respuesta mayoritariamente fue negativa, lo cual es de notar.
la necesidad del ser humano de tener interacción con los diferentes grupos familiares y sociales. Y bueno, respecto a la educación tradicional, podemos decir que independientemente de que tuvimos la experiencia y fuimos forzados por la misma situación que se nos presentó a trabajar en línea, a dar clases en línea, me parece que el modelo tradicional, que es las clases de manera presencial, pues no pueden ser sustituidas al día de hoy en su totalidad para poder cumplir con los saberes que necesitan nuestros alumnos, sobre todo aquellos grupos de alumnos, estas nuevas generaciones que fueron afectados durante la pandemia, que estaban a punto de terminar la primaria y que tuvieron que vivir los 2 primeros años de secundaria en línea, los que ya entraban a la secundaria y tuvieron que tener prácticamente los 3 años de la secundaria a distancia, y bueno, los que estaban en la transición del primero al segundo semestre en su nivel preparatoria, pues también fue ese cambio agresivo entre una modalidad y otra. Por eso los alumnos que tenemos hoy en día necesitan hoy más que nunca la atención, necesitan esa empatía emocional, necesitamos esa comunicación con los alumnos para poder entender su sentir, dado que todavía sigue esa adaptación a este entorno social que solamente te lo da la educación presencial, la educación tradicional. Necesitamos seguir trabajando en realmente un modelo educativo a distancia o en línea que te permita desarrollar los saberes de manera muy parecida a lo que se puede llevar a cabo en la manera presencial. Como conclusiones, la educación en línea fue uno de los recursos que se implementaron durante los tiempos de la pandemia, de tal manera que al aplicar nuestro instrumento en nuestro universo pudimos apreciar que la gran mayoría de los alumnos refieren no desear tomar clases en esta modalidad, mientras que el 18% de los encuestados manifiesta lo contrario. Es de llamar la atención cómo la gran mayoría de nuestro universo, que consta de 405 estudiantes, el 88% estima que no le gustaría volver a tomar sus clases a distancia. Sin embargo, consideramos importante evaluar la calidad de la enseñanza, dado que el 61% de los encuestados manifiesta que las clases de manera general fueron buenas, mientras que alrededor del 28% asegura que fueron malas. Por su atención, muchas gracias.